Damos la bienvenida a la doctora Joana Caicedo Valle, quien iniciará con la conferencia sobre la reanimación en el paciente intoxicado, manejo de situaciones especiales. La doctora es médica general de la Universidad del Norte, especialista en medicina de urgencias de la Universidad CES y urgentóloga del Hospital Pablo Tobón Uribe. Un aplauso para la doctora. Bueno, buenos días. Como me dijeron mis compañeros, mi nombre es Joana. Les doy muchísimas gracias por la invitación y a la doctora Marie Claire, que fue mi docente también. El tema de hoy, pues el que vamos a comenzar, no va a ser un tema fácil, vamos a tratar de hacerlo como lo más didáctico posible. Es reanimación en el paciente intoxicado y manejo de situaciones especiales y los anestésicos locales. Entonces voy a comenzar con un caso que me llegó por ahí al tercer día de mi trabajo como urgentóloga. Un paciente de 27 años, trabajaba limpiando un tanque. Cuando estaba limpiando este tanque, llevaba más o menos 2 horas haciendo esta actividad, presenta un colapso súbito, ingresa en paro cardiorrespiratorio no presenciado, lo traen los compañeros del trabajo y el ritmo que nosotros encontramos en el servicio de urgencias fue una fibrilación ventricular. Se le inician maniobras de reanimación avanzada y desfibrilación sin respuesta del paciente, persiste en fibrilación. Una compañera va e interroga al resto de interroga al compañero de trabajo. Este era un paciente que aparentemente era sano, no tenía antecedentes, no consumía tóxicos, no consumía ningún tipo de medicamento. No nos quedaba claro por qué había hecho este evento y por qué no respondía. Y el compañero nos indica que ellos utilizan cianuro para realizar la limpieza de los tanques y este paciente, como les había dicho, llevaba 2 horas ahí. Ahorita más adelante vamos a hablar de las implicaciones de este caso, pero de entrada les digo, el interrogatorio es fundamental en estos pacientes intoxicados. Entonces, la parada cardiorrespiratoria por tóxicos no es el evento más común. Cuando ustedes leen las guías de reanimación, van a encontrar que lo más común es que tengamos enfermedad coronaria o cualquiera de las otras patologías que me van a llevar a tener una actividad eléctrica sin pulso. El tóxico no es el más común, pero no por el hecho de que no sea el más común no quiere decir que no lo debemos tener en la cabeza. Es más común en pacientes jóvenes, en menores de 45 años, generalmente sanos. Parte del hecho de que sea una persona sana, sin patologías de base, joven, es por lo que uno, pues, o en los reportes, porque la mayoría de estos son reportes de caso, uno se da cuenta que generalmente tienen mejor respuesta y en parte eso justifica que usted haga medidas más prolongadas respecto a los otros pacientes que hacen paros por otras patologías. No olvidar de todas maneras que en los pacientes ancianos tenemos la polifarmacia y las interacciones medicamentosas, que ayer tuvieron una charla al respecto y que también va a cobrar suma importancia en el momento de hacer el enfoque de estos pacientes. Entonces, este es un estudio pequeño, es un estudio prospectivo, incluyeron a 459 pacientes donde se sospechaba que había una intoxicación y lo que querían ver era qué eventos cardiovasculares adversos tenían. De esos 459 pacientes se confirmó que sí hubo una intoxicación en 274 casos. Las sobredosis fueron por benzodiazepinas, opioides, simpático-miméticos, antidepresivos y acetaminofén, y de esos pacientes tan solo 16 presentaron eventos adversos cardiovasculares. ¿Qué eventos adversos cardiovasculares? 12 pacientes tuvieron injuria miocárdica, que ellos definían como elevación de troponinas, 3 pacientes hicieron choque con necesidad de resucitación y manejo con vasopresores, 2 pacientes tuvieron arritmias, 3 pacientes tuvieron paro y muerte. Entonces, aun cuando es un estudio pequeño, solo 459 pacientes, solo 3 pacientes en realidad llegaron a la parada cardíaca, reforzando la idea que les acabo de decir, que no es lo más común. Este fue un estudio un poco más grande. Quería ver cómo eran los resultados de los pacientes o las características de los pacientes que hacían paro extrahospitalario en donde se sospechaba que había un tóxico involucrado. Listo. De estos 2.342 pacientes que hicieron paro extrahospitalario, lógicamente estamos hablando de un país que tiene un sistema de emergencias médicas y un grupo de paramédicos que realizan maniobras de resucitación, 180 se confirmó por historia clínica, por interrogatorio, porque le encontraron blísteros a los pacientes, que había un tóxico. Sobredosis por droga, ahí me equivoqué, no es droga efectiva, sino una droga médica, pues que se le había ordenado al paciente, o por drogas ilícitas. De esto que les quiero mostrar,
¿Recuerdan cuando nosotros nos muestran las guías de resucitación TBFB y el protocolo de actividad eléctrica sin pulso asistolia? ¿En qué lado meten a los tóxicos? Pueden hablar, somos poquitos. En actividad eléctrica sin pulso, ¿cierto? Entonces, cuando uno lee esas guías, uno queda con la idea que prácticamente los pacientes intoxicados hacen paro en actividad eléctrica sin pulso. Y no, muchos de estos pacientes van a hacer paros en un ritmo desfibrilable. Entonces, esta mínima raya azul que está acá, de pronto no se ve, vean que llama la atención. Estos son los pacientes que tienen sobredosis o intoxicación. Estos son los pacientes que no tienen sobredosis. Vean que comparativamente no es mucho la diferencia, ni siquiera es significativo, pero el 2.7% de estos pacientes presentaron ritmo desfibrilable. Listo. La otra cosa que les quería mostrar es que esto sí fue significativo comparado entre los pacientes que tenían sobredosis o intoxicaciones, tenían más probabilidad de sobrevivir al alta respecto a los pacientes que hacían paro en un contexto distinto a la intoxicación. Y lo otro, lo que les dije al principio de la charla, vean que comparativamente estos son pacientes mucho más jóvenes, 45 años versus 65 años en las otras causas del paro. Otras cosas que ellos analizaron, ¿qué pacientes probablemente les iba mejor? Uno, esos pacientes que hicieron paro en un ritmo desfibrilable en TBFB, y dos, los pacientes que tenían una sospecha de una sobredosis. Entonces, eso es demasiado importante y esto es un mensaje muy grande que quiero que se lleven para la casa. Yo sé que la charla me habla del paciente en paro, pero yo no puedo hablar del paciente en paro sin hablar antes del paciente que puede potencialmente hacer el paro. Entonces, cuando ustedes estén en sus servicios de urgencias y les llega un paciente que les digan está agitado o consumió alguna sustancia o está raro o tiene una historia clínica que no cuadra, si en algún momento en su sospecha o por lo que dicen los acompañantes está el contexto de una intoxicación, por favor, ese paciente nunca va a ser triaje 3, mínimo triaje 2 o triaje 1 dependiendo del estado clínico del paciente. Una vez ese paciente ingresa, entonces el interrogatorio es fundamental para ustedes guiarlos, porque es muy bueno cuando uno le llegan con el blister vacío o con el campeón o con la sustancia que el paciente consumió, pero es que muchas veces eso no ocurre o no hay testigos o si los hay no saben qué fue. Entonces uno ¿qué tiene que comenzar a hacer? Señor, señora, ¿qué era la sustancia? ¿De qué color era? ¿Tenía algún olor especial? ¿Para qué sirve esta sustancia? Doctor, es que esta sustancia sirve para matar garrapatas o esta sustancia sirve para quitarle las pestes a las maticas o es que eran los antihipertensivos que se tomaba o es que él estaba tomando un antipsicótico, ¿para qué es esta sustancia? O es que él está en una fiesta y se tomó una pepita de color rosa que ya me hace pensar en otras sustancias. Listo, eso es súper importante que usted lo vea y lo describa en su historia clínica. El contexto, entonces, el caso que les dije, ese paciente estaba trabajando, laborando, no estaba en una fiesta, no estaba tomando nada, no estaba consumiendo cocaína, listo, entonces, ¿está laborando? Perfecto. ¿En qué labora? ¿Con qué materiales trabaja? Porque, por ejemplo, en el contexto de cianuro, uno cree que el cianuro solo lo utilizan para envenenar, no, el cianuro también lo utilizan en fotografía, ustedes vieron que lo utilizaban mucho en Segunda Guerra Mundial, en minería también lo utilizan, para hacer ciertos procesos químicos como lavar los tanques, que eso aprendimos pues ese día, también, listo, o fue el contexto de una fiesta, con quiénes estaba, qué estaban consumiendo los amigos, o alguien vio. ¿Qué toxidrome? Eso es súper importante porque a veces encasillamos a los pacientes en un toxidrome cuando en realidad no tiene el toxidrome completo. Entonces, si usted dice que su paciente tiene un toxidrome adrenérgico, colinérgico, anticolinérgico, serotoninérgico o un neuroléptico maligno, que sea porque su paciente tenga completamente todo el cuadro pues asociado a esto. Un ejemplo, doctores, una paciente llegó con fasciculaciones, cialorrea y deposiciones diarreicas. ¿Qué les hace pensar eso? Cualquier cosa. ¿Quién se anima? Bueno, sucede que la persona que lo vio pensó en ese momento que era un órgano fosforado porque tenía algunas cosas de muscarínico, algunas cosas de nicotínico, pero no tenía, cuando revisamos la historia, el toxidrome completo. Y sucede que cuando ya pudimos interrogar a familiares,
no era pues no era un organofosforado o un carbamato lo que había consumido esta paciente, había consumido fluoroacetato de sodio que puede producir todos estos síntomas. Entonces, siempre que me hablen del toxidrome, encasíllenlo en el toxidrome que es, pero que sea adecuadamente, y más adelante les voy a contar otro casito respecto a opioides. Lo otro, el examen físico completo. Si este paciente es evaluable, obviamente si está en paro, pero si mi paciente es evaluable, usted tiene que describir en la historia clínica cómo están las pupilas, cómo están las mucosas, hay o no hay cialorrea, cómo está la piel, esa piel está seca, la piel está húmeda, está sudorosa, la peristalsis, cómo está, los signos vitales completos. Entonces, está respirando bien o está bradipneico, está hipertenso, hipotenso, bradicárdico, taquicárdico, porque todo eso me le va a sumar a ese toxidrome. ¿Listo? Vamos a explicar algunas bases fisiológicas para que ustedes entiendan por qué un paciente en el contexto de tóxico podría llegar a fibrilar o podría llegar a tener una ATB. Hoy en la tarde el doctor Andrés Estrada les va a hablar de usos de métodos diagnósticos y especialmente les va a hablar de electrocardiograma. Solo vamos a ahondar en unas cositas pequeñas, pero es para que les quede claro. Entonces, esta imagen todos la conocen, es el potencial de acción cardíaco. Tenemos una fase 0. Esa fase 0, ¿por qué se da? Porque se abren los canales de sodio. Después llega una fase 1 de apertura de canales lentos de potasio, donde el potasio sale de la célula, se abren los canales de calcio, el calcio entra, esto crea un equilibrio, por decirlo así, que me genera esta meseta. Posteriormente se abren los canales rápidos de potasio, hay salida rápida de potasio, y por último actúa la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Por qué será todo esto importante? Porque entonces, vean cómo esto se relaciona con el electrocardiograma. Entonces, aquí estamos hablando de ventrículo, por lo tanto aquí estoy hablando de la despolarización del ventrículo y la repolarización del ventrículo. Si yo entiendo eso, entiendo porque si algo me bloquea los canales de sodio, me va a afectar el tiempo de despolarización de mi ventrículo y por lo tanto me va a ensanchar este QRS. ¿Listo? Todo lo que vean, ¿se acuerdan cuando estábamos por allá pues, en medicina interna rotando que decíamos, vea, las hipos prolongan el QT, entonces las hipocalcemias, las hipocalemias, las hipomagnesemias, todo me prolonga QT. ¿Por qué? Porque todo esto se va a meter con todo esto, este es el segmento QT, con toda la repolarización de ese miocardio, entonces todas las drogas que se meten con toda esta parte del ciclo también me van a alterar ese QT. Por otro lado, sí, ustedes me van a decir, bueno, es que el calcio no solamente es importante aquí, sino también en la conducción AB, entonces los bloqueos de canales de calcio también van a hacer que yo tenga bloqueos AB, que no están evidentes pues en esta gráfica, pero también lo puedo ver también con los beta bloqueantes. La bomba sodio-potasio ATPasa, ¿por qué será importante la bomba sodio-potasio ATPasa? Entonces, ¿qué hace eso? Recuerden en fisiología, ¿qué hace la bomba sodio-potasio ATPasa? Saca 3 sodios en contra del gradiente de concentración, entra 3 potasios en contra del gradiente de concentración y por lo tanto necesita ATP para esta función. ¿Hay algún medicamento que bloquee esta bomba sodio-potasio ATPasa que nosotros conozcamos? Ya lo vamos a ver, listo. Entonces, yo tengo que conocer esta fisiología y este potencial de acción para saber qué tóxico me puede hacer alguna manifestación electrocardiográfica y posteriormente me puede hacer alguna arritmia fatal. Entonces, lo que les estaba diciendo ahorita, la fase 0, que es mediada por canales de sodio, entonces, ¿quién va a ser importante en esa fase 0? Todo lo que me bloquee los canales de sodio. Muy importante los antidepresivos tricíclicos, muy importante la cocaína, pero no olviden estos otros medicamentos, todos los antiarrítmicos de la clase 1A y 1C, la difenhidramina, que creemos que es tan buena para los abuelitos y para todo el mundo, mandémosla. Los antidepresivos tricíclicos los recalco porque los mandamos mucho para los abuelitos para que se vayan a dormir en las noches y es súper tóxico. Listo. Y además que no solamente se mete con canales de sodio, sino que también tiene efecto antimuscarínico, también inhibe recaptación de noradrenalina, de serotonina, básicamente tiene muchísimos mecanismos de acción y en abuelitos y personas polimedicadas, entonces vamos a llevarlos a que puedan tener interacciones. El propranolol también me puede producir esto, el diltiazem y los anestésicos locales que vamos a hablar al final, porque es lo que va a explicar su toxicidad.
En cuanto a los calcioantagonistas, sí, tenemos calcioantagonistas dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Y cuando se acuerdan de su farmacología básica, recuerden que los no dihidropiridínicos ¿dónde van a actuar más los no dihidropiridínicos? ¿En el corazón, en la conducción o en la vasodilatación? ¿Quién se acuerda? Verapamil y diltiazem. ¿Dónde actúan más? ¿En la conducción o en la dilatación? ¿En la qué? En la conducción, muy bien. Listo, entonces, estos calcioantagonistas no dihidropiridínicos van a afectarme más la conducción y en ellos voy a ver más lo que les acabo de mostrar ahorita en el electrocardiograma, que es, por ejemplo, bloqueos AB, los QRS ensanchados, las alteraciones en el ST, ritmos de la unión, que son ritmos lentos sin P visible, o incluso asistolia. Pero no olvidemos que también podemos tener toxicidad por calcioantagonistas dihidropiridínicos que van a tener más efecto vasodilatador. ¿Listo? Entonces de pronto no vamos a tener tantas bradyarritmias o bloqueos, de pronto el paciente va a estar incluso algo más taquicárdico por lo que el paciente está vasodilatado. La fase 3, entonces, ¿qué dijimos ahorita? Todo lo que me prolongue SQT, recuerden, siempre que yo tenga la duda cuando voy a poner varios medicamentos, hay páginas, lo pueden buscar en internet, usted lo googlea, medicamentos que prolongan el QT, sobre todo cuando vaya a hospitalizar a los pacientes y para evitar las interacciones. Pero otras cosas que me prolongan el QT y que a veces se nos olvidan son las intoxicaciones por los organofosforados y el fluoroacetato de sodio. Y en la fase 4 están los digitales. ¿Se acuerdan que hablamos de esta bomba sodio-potasio ATPasa? ¿Qué hace el digital? El digital me bloquea la bomba de sodio-potasio ATPasa. ¿Qué dijimos? La bomba saca 3 sodios, entra 3 potasios. Entonces, si yo, 3 sodios, 2 potasios, perdón. Entonces, si yo no estoy sacando tanto sodio, estoy creando como un gradiente donde hay más sodio intracelular y eso me va a favorecer que esa célula haga un intercambio sodio-calcio, por lo tanto entra más calcio a la célula y ese es el mecanismo por el cual el digital produce contracción. Ya les voy a mostrar una imagen para que entiendan esa parte pues como del calcio un poquito más. La otra cosa son los bloqueantes beta. Entonces, los bloqueantes beta no están como en ninguna fase específica de este ciclo, pero vamos a ver más adelante que también son importantes en cuanto a toxicidad. Entonces, esto es un miocardiocito, una célula miocárdica, y esto es solamente para que entiendan unas cosas. Aquí hay un canal de calcio y aquí hay un receptor beta. ¿Listo? Van a ver que la vía final de todo esto va a ser el calcio. Yo tengo un receptor beta, ese receptor beta está acoplado a una proteína G sub S. ¿Qué va a hacer eso? Me va a estimular a la adenilatociclasa, AMP cíclico, me activa todas unas cadenas de fosforilación, que a grandes rasgos, ¿qué va a hacer todo esto? Va a hacer que me entre más calcio a la célula, que mi retículo sarcoplásmico libere el calcio que tiene, que me aumente esa actividad de esa bomba sodio-calcio. Listo, y finalmente, ¿para qué necesito tanto calcio? Para que haya contractilidad, ¿ok? Entonces, si yo ya entiendo esto fisiológicamente, entiendo por qué estos pacientes van a tener choques tan severos, las intoxicaciones por calcioantagonistas y las intoxicaciones por beta bloqueantes. Esto lo van a ver hoy más en la tarde, pero este es un paciente con amitriptilina, o sea, con un antidepresivo tricíclico, que dijimos que es tóxico ¿en qué fase del ciclo? La fase 0, o sea, sobre todo mediada por canales de sodio, perfecto. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a buscar en el electro si pienso en canales de sodio? ¿Qué me va a ensanchar? El QRS, muy bien. En el contexto de tóxico, QRS ensanchado se considera por encima de 100, no por encima de 120, por encima de 100. ¿Listo? Sucede que yo tengo en el corazón una rama derecha y una rama izquierda. Sucede que mi rama derecha tiene menos canales de sodio y va a ser mucho más sensible a ese bloqueo de canales de sodio. Entonces, ¿qué otra cosa puedo encontrar en estos pacientes además de un QRS ensanchado? Un bloqueo de rama derecha, una R en ABR, un eje derecho. ¿Listo? Si yo estoy pensando en intoxicación por antidepresivos tricíclicos o por bloqueantes de canales de sodio, el electro es fundamental y hoy van a aprender que eso es una herramienta fundamental en el paciente intoxicado y estas son cosas que tengo que describir e ir a buscar.
Este es otro paciente de una intoxicación con verapamilo, que es un calcio antagonista no dihidropiridínico, muy bien, entonces que sí va a tener muchos efectos adversos sobre ese sistema de conducción. Entonces, ¿qué encontramos en este paciente? 1, bradicardia sinusal, lo que dijimos. 2, un bloqueo AB de primer grado, recordando pues que es un PR prolongado por encima de 200 que se mantiene estable en todos los complejos. 3, también tiene un bloqueo de rama derecha. Y 4, vean cómo está ese QT. Ese QT está prolongado. Lógicamente uno tiene que medir el QT, ¿cierto? Pero una manera fácil de mirar eso, pues si me queda la duda, es mirar entre complejo y complejo. Si esto sobrepasa la mitad entre este complejo y este complejo, probablemente ese QT esté prolongado. Pero lógicamente cuando hay bradiarritmias o taquiarritmias es difícil, entonces bájense la aplicación en el celular, no se demora absolutamente nada y calculan ese QT, que eso es fundamental que lo reporten en la historia clínica. Esto es otro paciente con intoxicación por organofosforados. ¿Se acuerda que dijimos que los organofosforados también se comportan como todos estos prolongadores del QT, igual que el fluoroacetato de sodio? Listo. Entonces, aquí hay unas cositas interesantes para explicar. Primero, entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Ese QT está corto o largo? Véanlo. Entonces dijimos que entre complejo y complejo, si sobrepasa la mitad, probablemente ese QT esté largo. A simple vista, en lo que se alcanza a ver, hay un QT larguísimo. Listo. Hay una cosa que es súper patognomónica para que hagan arritmias, que es el fenómeno de R en T. Y vean qué hace después de este fenómeno de R en T. ¿Cómo se llama esta arritmia? Vean que las puntas van hacia abajo y luego las puntas van hacia arriba. Puntas torcidas, taquicardia de puntas torcidas. Listo. Entonces, este paciente tiene todas las características de un QT largo. Ahora, cuando ustedes tengan un paciente con un QT largo, lo más probable no, lo que me lo va a llevar a que haga estas puntas torcidas va a ser más la bradicardia que la taquicardia. La bradicardia se va a asociar más a aparición de puntas torcidas en los pacientes con QT adquirido, mientras que en los pacientes con QT congénito las taquicardias se asocian más a que hagan las puntas torcidas. Entonces este paciente venía con una bradicardia, una disminución de la frecuencia cardíaca, hizo este fenómeno de RT y finalmente hizo unas salvitas de puntas torcidas que salió espontáneamente. Por otro lado tenemos este otro electro. Entonces este paciente tiene una intoxicación por digoxina, nuevamente digitálicos en la última fase. Entonces, ¿qué hacen estos? Bloquean la sodio-potasio ATPasa, muy bien, me aumentan el gradiente de sodio dentro de la célula, me aumentan ese intercambio de sodio con calcio y eso me aumenta la contractilidad. Pero por otro lado, y no se los dije ahorita, los digitálicos también son vagotónicos. Entonces eso me explica yo por qué le puedo poner a un paciente con una FA de respuesta ventricular rápida y una fracción de eyección menor del 40%, digitálicos para controlarle la frecuencia. Listo. Entonces, ¿qué voy a buscar en un electro en un paciente que tenga intoxicación por digitálicos? Entonces voy a tener dos cosas muy paradójicas. Uno, puedo tener un bloqueo AB, porque pueden disminuir o enlentecer esa conducción AB, pero por otro lado, como acuérdense que hay más calcio dentro de la célula, entonces ya ese QT no va a estar largo, sino ese QT probablemente va a estar corto y ese paciente va a tener aumento de la automaticidad y alto riesgo de hacer arritmias. ¿Listo? La otra cosa que vamos a buscar es la cubeta digitálica o cambios por hipercalemia que también puede estar asociado en estos pacientes. Entonces, esta diapositiva la hice yo. No es que esté escrito en ningún libro, pues son algunos tóxicos pues, que me vinieron a la cabeza que a veces uno no sabe que pueden llegar a producir arritmias cardíacas. Entonces, algunos de los casos que se nos olvidan mucho son los tóxicos que se meten con respiración celular. Entonces, acuérdense que el cianuro bloquea el citocromo 3B y que todo esto me va a llevar a que tenga menos ATP. El fluoroacetato de sodio también se va a meter con esa fosforilación oxidativa, acuérdense que él bloquea el ciclo de Krebs y el monóxido de carbono, acuérdense que es mucho más afín al oxígeno, me lleva a esa curva de disociación a la hemoglobina a la izquierda y finalmente va a haber hipoperfusión tisular y celular. ¿Qué pasa con estos tóxicos hematológicos que lo van a ver un poquito más adelante?
Los tóxicos hematológicos van a hacer que dos órganos sean muy sensibles a sus efectos adversos, que son estos dos amigos que tengo acá. Cerebro y corazón van a ser muy sensibles a estos tóxicos hematológicos. Entonces, no les sorprenda que un paciente con intoxicación por fluoroacetato le haga un paro en una arritmia o le haga un ritmo desfibrilable. Listo. Los organofosforados, que ya los habíamos nombrado, por su efecto en la prolongación del QT, podrían llegar a tener una arritmia. Los organoclorados no los conocemos mucho, pero son medicamentos que aumentan la sensibilidad miocárdica a las arritmias, igual que los hidrocarburos. Un ejemplo, cuando estaba hace como 4 años trabajando de médica general, 4 o 5 años, tuvimos un caso de 3 personas, hubo una fuga de gasolina gigante. Estas personas se entraron, era como un valle pues donde estaba toda la fuga, se metieron sin ningún tipo de equipo de protección, nada de protección respiratoria, y las 2 personas que iban adelante, cuando estaban caminando y revisando qué había pasado, caen, colapsan. Cuando llegan al hospital, fallecen. Y digamos que el análisis que se hizo del caso fue por esto, por los hidrocarburos, porque los hidrocarburos, igual que los organoclorados, aumentan la sensibilidad del miocardio a las arritmias. Otros medicamentos que se nos olvidan, los inhibidores de la recaptación de noradrenalina y dopamina, por ejemplo, el bupropión. Las nuevas drogas de abuso las conocemos poco. ¿Se acuerdan ese casi al principio cuando les dije el paciente que había consumido una pastillita rosada? Eso, por ejemplo, puede ser algo que se llama TUCV o coca rosa. Las feniletilaminas, las catinonas, tienen efectos adrenérgicos aumentados y pueden hacer arritmias. Las viejas drogas de abuso, no olvidemos las anfetaminas, las metanfetaminas y obviamente pues la cocaína. Entonces, este es un registro donde tomaron 148 pacientes que hicieron arritmias asociadas a consumo de medicamentos o tóxicos. De esos pacientes, el 89% hicieron presentación con TBFB y el 11% de estos pacientes hicieron puntas torcidas. Los que más se asociaron a la aparición de arritmias fueron los antidepresivos, y de todo este porcentaje de antidepresivos, más o menos 2/3 fueron antidepresivos tricíclicos. Del resto estuvieron involucrados inhibidores de la recaptación selectiva de la serotonina, los antidepresivos duales, el bupropión que lo nombré en la diapositiva pasada, pero no olviden los antidepresivos tricíclicos. La zona gris son las presentaciones como TBFB y la zona blanca son las puntas torcidas. De ahí en adelante, ¿quiénes siguen? Los estimulantes, nuevamente la difenhidramina, que creemos que es un medicamento casi que no tiene efectos adversos, sí tiene muchos efectos adversos, no olviden que puede producir arritmias. Los antipsicóticos, y dentro de los antipsicóticos el que más fue la quetiapina, y ya de ahí en adelante digoxina, opioides, antiarrítmicos y otros medicamentos. Pero entonces no olviden a los antidepresivos. Entonces, bueno, llevo mucho tiempo hablando de arritmias, entonces ustedes van a decir, no, pero es que los pacientes no me pueden hacer paro en actividad eléctrica sin pulso o asistolia, tampoco. Listo, entonces yo puedo tener causas metabólicas asociadas, puedo tener trastornos hidroelectrolíticos, puedo tener hipoxia. Entonces, por ejemplo, en los opioides después que hacen la parada respiratoria, por esta hipoxia prolongada puedo llegar a tener paro por hipoxia. En cianuro, en las metahemoglobinemias, las acidosis severas. Entonces, si yo tengo pacientes con pHs muy extremadamente pues acidóticos, las catecolaminas no funcionan y lo más probable es que lleguen vasodilatados, hipoperfundidos, y todo eso empeora toda esta acidosis. No olvidar los alcoholes tóxicos, que ayer les hablaron de ellos, los salicilatos y el 2,4-D, que son medicamentos que generan muchísima acidosis. Todo lo que me lleva a un estado de hipoperfusión, la enfermedad coronaria que puede estar asociada al consumo de tóxicos también la puede tener, y las hipovolemias por deshidratación o por pérdidas asociadas a esta acidosis y a las otras causas. Esas son las mismas causas, y ustedes se ponen a pensar cuando ustedes ven esos protocolos de actividad eléctrica sin pulso de asistolia, cuando le dicen lo de las H's y las T's, recuerden que el paciente intoxicado también puede tener todas estas y por lo tanto puede presentar un paro en actividad eléctrica sin pulso de asistolia. Listo. Entonces, cuando usted se enfrenta a este paciente, usted tiene que definir cuál va a ser su prioridad en la terapia. Entonces, si mi paciente está haciendo un paro probablemente por hipoxia, mi primera, digamos, acción o lo que yo tengo que llegar a manejar lo más rápido posible, además de las compresiones, es obtener una vía aérea y darle oxígeno alto flujo.
Si por otro lado la causa de mi paro es una causa arrítmica, entonces mi prioridad no va a ser llegar a intubar al paciente, sino darle una terapia eléctrica, igual que como aprendemos todos los protocolos de parada cardiorrespiratoria. Si yo tengo una causa en mi paciente que ya lo estuve viendo y valorando, que yo vi que tenía una causa potencialmente corregible, ese es el momento de corregirla si no lo he hecho aún. Ya vamos a hablar algo de los antiarrítmicos, vamos a hablar algo de antídotos. Ya dijimos que en estos pacientes hay casos anecdóticos y en los que se ha visto que les va un poco mejor, digamos, neurológicamente y por lo tanto se justifica la reanimación prolongada, pero esto finalmente va a ser decisión del médico tratante y los cuidados posparo dependiendo de cómo salga mi paciente del paro y qué otras cosas tengo que corregir. Pero la cadena de supervivencia como tal no cambia. Y lo que se ha visto que impacta en estos pacientes, al igual que el paciente que hace un paro, que no es en el contexto de tóxico, es una resucitación adecuada y de calidad, de buena calidad. Entonces, el bicarbonato, ya todos lo conocemos, entonces, ¿por qué el bicarbonato lo uso? Sobre todo en esos pacientes que hacen intoxicaciones por bloqueo de canales de sodio. ¿Por qué me sirve? Uno, porque le estoy dando sodio con el bicarbonato. Dos, porque digamos que la alcalosis que me genera ese bicarbonato me puede aumentar la unión del tóxico a las proteínas plasmáticas y por lo tanto disminuir la porción libre del medicamento o del tóxico, que esta va a ser finalmente la que va a ser mucho más tóxica, la que va a perpetuar estos efectos adversos. El pH alcalino ayuda a disociar el tóxico del canal, tiene unas indicaciones, recuerden que lo dijimos ahorita, QRS por encima de 100, pacientes con arritmias o hipotensión refractaria en el contexto que no ha hecho paro, pero durante el paro y en las arritmias que ya les mostramos también, el paciente que convulsiona. Listo, esto se los dije ahorita, RNABR o RS de NABR mayor a 0.7 o un eje derecho, los que les mostramos. Sobre todo tengan esa memoria visual, acuérdense, bloqueo de rama derecha, el eje derecho, el bloqueo del QRS, listo, esas cosas que usted va a ir a buscar cuando usted sospecha una intoxicación por bloqueantes de canales de sodio. La acidosis metabólica, ya la nombramos ahorita, acuérdense que en un paciente que está pues que está muy acidótico, un pH menor de 7,2 o algunos describen 7,15, pero en fin, con un pH muy bajo probablemente esas catecolaminas circulantes no funcionen adecuadamente, entonces digamos que ese paciente, si bien en las guías de resucitación cada vez, pues, o incluso no las nombran o nombran menos el uso del bicarbonato en el contexto de acidosis, recordemos que también está ahí escrito para eso. Y en el intraparo, lógicamente en los antidepresivos tricíclicos, digamos que sería su elección, la dosis 1 a 2 miliosmoles kilo, acuérdense que la ampolla viene de 10 miliosmoles por 10 cc, entonces si yo peso 50 kilos, para mí son 5 ampollas, si usted pesa 70 kilos, para usted son 7 ampollas, que se ponen rápido, acuérdense que en el paro no casi, pues ahorita vamos a hablar algo de infusiones, pero en general los medicamentos se ponen rápido. Hay que vigilar el potasio porque acuérdense que pueden presentar hipocalemias y no hay que dejar que ese pH no suba por encima de 7,55. Entonces, si usted está poniendo bicarbonato, usted tiene que estar haciendo controles con gases arteriales frecuentemente. En cuanto a los antiarrítmicos, entonces, depende del contexto, pero en el intoxicado no utilizamos amiodarona. Acuérdense que la amiodarona se mete con muchas cosas, se mete con sodio, con potasio, con calcio, con alfa, con beta, entonces es un medicamento que en el contexto del intoxicado no. ¿Listo? Entonces, ¿qué otros antiarrítmicos tenemos? Los de la clase 1B, la lidocaína y la fenitoína, con la evidencia llevándonos más al uso de lidocaína que fenitoína pues, en estos pacientes. Ellos también producen bloqueo de canales de sodio y de pronto uno dice, bueno, pero ¿qué lógica tiene esto? Pero lo que se ha visto es que no deprimen tanto la fase cero del potencial de acción y no se unen por tanto tiempo a este receptor, se disocian de forma rápida. También puede que la lidocaína haga una unión competitiva, algo parecido como a lo que dijimos con el bicarbonato, entonces me desplace este tóxico del receptor y me ayude pues a que haga su efecto antiarrítmico. Estas son las dosis, se las dejo pues para que le tome fotico, básicamente la lidocaína 1.5 miligramos kilo, recuerden que eso va a variar dependiendo de la presentación, si es al 1 o al 2%, eso me va pues digamos a variar la cantidad, entonces por ejemplo en un paciente que pesa 50 kilos, son 5 cc al 1%, pero 2.5 al 2%, pues yo sé que esto es difícil digamos decírselo así rápido como matemáticas, pero siempre calculen cuál es la presentación, que sea sin epinefrina, lógicamente, para que ustedes sí le den la dosis de miligramo kilo adecuada.
En cuanto a los calcioantagonistas y los beta bloqueantes, ya hablamos de esa fisiología, espero que les haya quedado pues como algo claro, pero entonces, si usted entendió que la vía final de estos dos va a ser el calcio, entonces usted entiende que su primera conducta va a ser ¿qué? Poner calcio en estos pacientes. Recuerden que la concentración de gluconato de calcio es 3 veces menor a la de cloruro de calcio, entonces usted tiene que saber qué le está poniendo al paciente. Si es cloruro de calcio, 10 cc, y si es gluconato de calcio, 30 cc, que usted podría llegar a repetir hasta 3 dosis dependiendo de la respuesta. En un paciente preparo, es muy importante el uso del vasopresor. Listo, la noradrenalina respecto a la dopamina ya sabemos que se asocia a menos arritmias. Entonces, pero si yo tengo dopamina, pues póngale dopamina, si tengo adrenalina, pues póngale, pero idealmente noradrenalina. Y otro vasopresor que se nos olvida, del cual podemos echar mano, es la vasopresina. De ahí en adelante vamos a variar un poquito en este esquema, dependiendo si es beta bloqueante o calcioantagonista. Entonces, para el beta bloqueante nos describen el glucagón. El glucagón lo que hace es como una especie de bypass a ese receptor beta 1, ¿se acuerdan que se los mostré? El receptor beta, proteína G sub S, el AMP cíclico y toda la cadena de fosforilación. Entonces básicamente no llega a ese receptor, sino que lo pasa y él activa directamente a ese AMP cíclico, a esa cadena, pues a esas cadenas de fosforilaciones y por lo tanto todo lo que dijimos del calcio. Listo. Se ponen 3 a 5 miligramos IV, se podrían llegar a repetir a 4 a 10 miligramos en 10 minutos y el siguiente paso, que es común para los calcioantagonistas y los beta bloqueantes, es la hiperinsulinemia euglicémica. ¿Qué se ha visto con la hiperinsulinemia euglicémica? Uno, que estos pacientes, sobre todo los calcioantagonistas, me bloquean la producción de insulina por parte de los islotes pancreáticos y que esta insulina, por lo tanto, pues, digamos que hago como un estado de resistencia a la insulina pues, agudo. Por lo tanto, ese miocardiocito, perdón, no tiene manera como de aprovechar esa glicemia. Pero por otro lado, también se ha visto que tienen un efecto inotrópico positivo. Básicamente, ¿cómo se hace? Tómenle fotico, pero para que sepan, 1 unidad por kilo y eso se mezcla con 0.5 gramos kilo de dextrosa. Ejemplo, entonces yo peso 50 kilos, entonces me pone 50 unidades de insulina y como no tengo dextrosa al 50, pero sí tengo dextrosa al 10%, entonces 0.5 gramos kilo de dextrosa, entonces por 50 son 250, ¿cierto? Entonces, si vienen de, ¿cuánto viene? Son 25 gramos, perdón. Entonces, ¿de cuánto viene la bolsita? De dextrosa al 10. Bueno, hacen las matemáticas, pero básicamente serían 250 cc de dextrosa al 10 con 50 unidades por kilo de insulina. Y luego puedo seguir con una infusión calculada igual, pero puesta cada hora. Listo, la emulsión lipídica la pongo en asteriscos porque ya vamos a hablar de ella, que sería el paso que sigue en el paciente que no responde. Y digamos que los últimos pasos que tengo son el azul de metileno, el uso de inotrópicos, teniendo en cuenta que esos inotrópicos también me pueden generar algo de vasodilatación y otras técnicas más avanzadas que probablemente ya no tengamos disponibilidad, que son el ECMO y el balón de contrapulsación intraórtica, dependiendo del paciente pues que tenga indicación. La mayoría de estas cosas y lo que uno encuentra y lo que uno lee al respecto son reportes de caso, de gente incluso intraparo, que le ponen estas infusiones, que le ponen estos medicamentos y varios pacientes pues han respondido a este tratamiento. La atropina definitivamente, igual que como aprendimos en el paro médico, hace rato salió de las guías, tanto para ellos como para nosotros en este contexto, no vemos que haya ningún tipo de beneficio neurológico ni en cuanto al paciente. ¿En quién tiene beneficio? Es en el paciente que tiene intoxicación por inhibidores de las colinesterasas, sin embargo, no intraparo, sino como el manejo que ustedes ya conocen en el paciente que llega con intoxicación aguda, con síntomas muscarínicos predominantes, a las dosis que ya ustedes conocen. En cuanto a los opioides, entonces ustedes me van a decir, bueno, entonces el paciente que tiene una depresión respiratoria, sí, ese paciente sí tiene una indicación de uso de naloxona, pero no en el contexto de paro, no hay indicación de uso de naloxona en el paciente que hace parada cardiorrespiratoria en el contexto de opioides. No olviden la tétrada o no olviden pues como los síntomas. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que en el examen físico del paciente intoxicado, ustedes qué tienen que describir?
No olviden las pupilas, entonces las pupilas mióticas. No olviden describirme cómo está esa frecuencia respiratoria. No olviden decirme cómo está esa peristalsis. No olviden decirme cómo está ese sensorio. Porque si yo veo todas esas cosas, entonces yo digo, sí, claro, tiene la tétrada clásica de la intoxicación por opioides, no está en paro y en ese momento sí tiene indicación de oxígeno alto flujo y el inicio de la naloxona. Pero, por ejemplo, en un caso de una paciente joven ingresa con pupilas mióticas, alteración del sensorio, cifras tensionales bajas, no describen peristalsis y me dicen que tiene una frecuencia respiratoria de 22 en la historia clínica. Se pensó en ese momento en una intoxicación por opioides, se inicia manejo con naloxona, pero sin respuesta alguna al manejo. Ya después, cuando la paciente, digamos, mejora con medidas de soporte y se logra interrogar, la paciente nos cuenta que tiene una intoxicación por clonidina. Entonces, ¿se acuerdan al principio cuando dijimos, si van a poner un paciente en un toxidrome, que sea el toxidrome de verdad? No cosas que yo vaya acomodando un toxidrome para yo decir que voy a hacer esta terapia. ¿Listo? Cosas con estos pacientes, ojo que ellos tienen riesgo de hacer abstinencia y eventos cardiovasculares al uso de la naloxona en los pacientes de consumo crónico y ojo lo que les acabo de contar solamente para hacer énfasis en este diagnóstico diferencial, no intraparo. Entonces, la idea de la naloxona no es hasta despertar el paciente, sino hasta que el paciente respire adecuadamente y hay que vigilar al paciente porque como la naloxona tiene una vida media más corta que muchos de los opioides que estos pacientes probablemente hayan podido consumir, probablemente puede haber alguna resedación. Listo. Este es el protocolo del artículo del New England. De todas maneras, nosotros les vamos a pasar como estas memorias y estas guías para que podamos avanzar. Sin embargo, digamos que podría tener una crítica y es que la dosis máxima de naloxona es una dosis francamente alta. Pero hay otros protocolos pues, para el uso de la naloxona. De todas maneras, les vamos a pasar estas memorias para que lo puedan ver y podamos avanzar. ¿Qué pasa con el cianuro? ¿Se acuerdan que lo habíamos nombrado al principio? Dentro de esos tóxicos, que no se nos olviden que esos tóxicos hematológicos también pueden debutar con ritmos desfibrilables, como fue el caso de mi paciente en el paro que les conté al inicio de la charla. Entonces, básicamente, ¿qué hace el cianuro? Me bloquea a nivel celular, me bloquea esta citocromo A3, esa cadena transportadora de electrones, todo eso se me va a traducir en que se me va a alterar esa fosforilación oxidativa y la producción de ATP y la respiración celular. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con el cianuro? Sucede que tenemos, digamos, varios antídotos, por decirlo así, disponibles, pero también no disponibles, ya les voy a contar por qué. Entonces, por ejemplo, tenemos las perlitas de nitrito de amilo o el nitrito de sodio, que básicamente lo que va a hacer es que me va a convertir esa oxihemoglobina a metahemoglobina y que va a hacer que este cianuro sea mucho más afín a esta metahemoglobina que a la cadena de citocromos y que por lo tanto no me siga produciendo este efecto adverso. ¿Para qué le voy a dar a este paciente hidroxicobalamina o para qué le doy tiocianato? La idea es donarle grupos sulfidrilos a esta rodanasa para que esta rodanasa pueda producir más pues pueda producir este tiocianato y que pueda, digamos, excretarse por la vía renal. Listo. Acuérdense que la rodanasa es una enzima que es agotable, por decirlo así. Entonces, lo que queremos darle con el tiosulfato o lo que queremos hacer con esa hidroxicobalamina es seguirle donando esos grupos sulfidrilos para que esa rodanasa me siga actuando y no se me agote. ¿Qué pasa? Cuando uno lee en la intoxicación por cianuro, se da cuenta que digamos, el antídoto que uno desearía tener en su servicio de urgencias se llama hidroxicobalamina. Lastimosamente, con la hidroxicobalamina, para poderle dar la dosis que necesitaría ese paciente con la presentación que tenemos en Colombia, tendría que darle aproximadamente 1000 ampollas. Entonces, no lo tenemos. ¿Qué tenemos en algunos hospitales? Tenemos el tiosulfato, tenemos el nitrito de sodio o las perlas de nitrito de amilo, tenemos las otras medidas de soporte. Pero entonces, ¿qué hemos visto con estos pacientes? Con estos pacientes es de suma importancia, nuevamente, una RCCP de alta calidad, más que incluso que el uso de los antídotos. No olvidar con estos pacientes, que a veces se nos pasa, estos pacientes que se encuentran en espacios cerrados, que están en incendios, que estos pacientes también pueden llegar con intoxicación por cianuro. Listo, entonces en estos pacientes los tenemos que sospechar y los tenemos que comenzar a tratar.
En cuanto al uso del etanol, no me voy a detener mucho en eso porque sé que ayer hablaron al respecto. La evidencia más fuerte en fluoracetato de sodio en alcoholes tóxicos, nuevamente no intraparo, no en el paciente francamente acidótico, porque si usted le pone un alcohol a un paciente que ya está acidótico por alcohol, básicamente lo que va a hacer es generarle mucha más acidosis, y ya dijimos que entre más acidosis, más vasodilatación y más grave, más hipoperfundido, más acidosis secundaria por hipoperfusión, y es una cadena pues negativa para el paciente. ¿Listo? Otras sustancias que podemos utilizar: sulfato de magnesio en el QT prolongado de las puntas torcidas, no olvidar el uso de oxígeno de alto flujo en la intoxicación por monóxido, en digoxina. Entonces, cuando uno lee la intoxicación por digitales, que ya hablamos ahorita mucho al respecto, no tenemos el antídoto, no tenemos los anticuerpos, el FAB no lo tenemos en Colombia, pero simplemente, aparte de las medidas de soporte, no olviden que estos pacientes, recuerden que dijimos que podían tener hipercalemia, no le vayan a poner calcio a la hipercalemia en ese paciente, porque acuérdense que dijimos que la digoxina actúa como un inotrópico por medio de ese intercambio sodio-calcio, entonces darle más calcio es perpetuar el problema. Las otras terapias más avanzadas, como por ejemplo el uso de ECMO o el uso de diálisis, dependiendo de la sustancia si es dializable o no, en apoyo con mi servicio de toxicología. En cuanto a los anestésicos locales, vamos a hablar algo rápido de esto. Esto puede que le suceda más a los anestesiólogos que a nosotros, más para ellos en bloqueos regionales, más para ellos cuando accidentalmente tienen una infiltración vascular del anestésico local, aunque esto ha disminuido gracias al uso de la ecografía. Los errores en las dosis o en las vías de administración del anestésico local, pero esto sí nos puede pasar a nosotros, porque esto lo vi una vez, un paciente con múltiples heridas, entonces digamos tienen 20, 30 heridas o por machete, las infiltramos absolutamente todas, en medio de toda esa infiltrada nos podemos pasar fácilmente de la dosis tóxica. Las edades extremas, hay algunos factores predisponentes como los pacientes con arritmias de vasopatologías estructurales, los pacientes con hepatopatías, y digamos que algo entre comillas factor protector es el empleo de vasoconstrictores, pero no es tanto como un factor protector, sino que digamos en anestesia es más fácil pues que tú veas el efecto adverso al uso de la adrenalina pues que tiene cuando tú dices, ve, este medicamento no se me está quedando en el nervio, sino que se me está vascularizando porque este paciente ya está, mira que está comenzando a hacer taquicardia, mira que está comenzando a hacer hipertensión, entonces digamos que se dan cuenta un poco más rápido, pero no como tal un evento pues como un protector pues por decirlo así. Dentro de los anestésicos locales, el más tóxico que vamos a encontrar es la bupivacaína, pero el que me interesa más es la lidocaína porque es el que probablemente vamos a tener a mano. Entonces recuerden que si este paciente usted le está dando la lidocaína con epinefrina, la dosis tóxica va a ser un poquito más alta, de 5 a 7 miligramos kilo, comparado con el paciente que usted no le está dando adrenalina con esa lidocaína, que la dosis va a ser tóxica, va a ser 4 a 5 miligramos kilo. Ya dijimos, y antes lo habíamos nombrado, la fase 0 de la despolarización, listo, bloqueo de canales de sodio, QRS ancho, riesgo de arritmias, de reentradas y de taquicardias ventriculares. En la mayoría de estos pacientes van a tener primero los síntomas neurológicos antes que los síntomas cardiovasculares. Entonces, ojo, en un paciente que usted le está infiltrando y el paciente comienza a decir que le está haciendo, que siente un entumecimiento perioral, que siente parestesias, porque ya después de esto es lo que viene, el tinnitus, las convulsiones y el colapso cardiovascular. ¿Listo? Entonces, el tratamiento más importante, o sea, en el reconocimiento temprano, en el cese de la administración de este medicamento, oxigenación y buenas maniobras de RCCP, el uso temprano de benzodiazepinas y la emulsión lipídica que ya vamos a hablar. ¿Listo? Entonces, en la mayoría de los hospitales que tenemos de emulsión lipídica, el intralipid al 20%. ¿Cómo lo puede usted pedir? Pues lo pide como emulsión lipídica o pregunta en las fórmulas de nutrición parenteral, lo deben tener. No en todos lados hay, obviamente. Listo, entonces, si yo identifico a este paciente, yo debo darle rápidamente un bolo de 1.5 cc kilo, más o menos, si no me acuerdo cuánto es, le doy 100 cc en bolo a ese paciente y comienzo una infusión a 0.25 cc kilo, que eso más o menos le da unos 15 kilos, pues si no, de 15 cc minuto, si no me acuerdo de la dosis como tal. Listo. Yo puedo repetir estos bolos cada 3 minutos mientras continúa la infusión y puedo doblar la infusión sin pasarme
ojalá no pasarme de 10 cc kilo en los primeros 30 minutos. ¿Por qué funciona la emulsión lipídica? ¿Por qué se le pudo ocurrir a algunas personas, venga, pongámosle una emulsión lipídica a estos pacientes, sobre todo los anestésicos locales, que son los que tienen la verdadera y la más alta evidencia? Uno, porque hace como un efecto de sifón, digamos que hace como por decirlo así, como estos para sustancias que son altamente liposolubles, aunque también hay algunas sustancias que no son tan liposolubles que les sirve, pero bueno, no importa, es para sustancias liposolubles, digamos que hace como un sifón o un espacio que secuestra estos medicamentos y que hace que no se unan al receptor donde van a hacer el efecto tóxico, sino que los atrapa y los secuestra y los deja ahí. También tiene acción directa en la mitocondria cardíaca, le dona estos ácidos de cadena, estos ácidos grasos que le ayuda a esta mitocondria, digamos, a tener una fuente de energía para seguir funcionando, potencia los canales de calcio y actúa también como inotrópico directo, es algo que se ha hipotetizado, y que tiene algo de protección contra las lesiones por reperfusión. Pero sucede que cada vez encontramos más reportes de casos de otros pacientes que han tenido intoxicaciones con otros medicamentos que se consideran lipofílicos y que le han dado manejo con emulsiones lipídicas y que les ha ido en muchos casos bien. Entonces, con los antidepresivos tricíclicos, con la cocaína, tenemos otros reportes de caso muy pequeños, con los calcioantagonistas y los betabloqueantes, ¿se acuerdan que atrás se los había nombrado? Y algunos como el haloperidol. Hasta ahora faltan más estudios, lógicamente no vamos a encontrar estudios pues grandes aleatorizados con estos tipos de medicamentos y más en este contexto, pero son algunos otros medicamentos en los cuales usted podría considerar el uso de emulsiones lipídicas. Esto pues son artículos viejitos, simplemente para recordarles que hay reportes de caso de reanimación prolongada en el contexto de tóxico, se ha visto buena respuesta, inclusive respuesta neurológica adecuada a pesar de resucitaciones prolongadas hasta 60 minutos, pero finalmente la decisión de hacer o no hacer esa resucitación prolongada va a caer en usted. Si usted considera que el pronóstico neurológico no va a ser bueno en ese paciente, si el paciente no responde, dependiendo del tipo de sustancia, dependiendo de la cantidad de esa sustancia, usted podría decir, a pesar de que es el contexto de un intoxicado, no voy a hacer maniobras prolongadas de resucitación. Entonces, en conclusión, no hay evidencia fuerte para muchas de las decisiones a tomar en este contexto, pero es muy importante tener un conocimiento adecuado desde la fisiopatología. Es importante, fundamental, hacer una reanimación cardiopulmonar de calidad. Muchas veces muchos de estos medicamentos y antídotos y cosas que vamos a utilizar, las vamos a utilizar incluso en los cuidados posparo o en el preparo. No todos son, vemos en los que les estaba mostrando, vimos que muchos no tienen pues como evidencia para uso intraparo. El momento del cese de la reanimación definitivamente lo decide el líder. Muchísimas gracias.